la historia de un país es también la historia de sus misterios y de sus enigmas. Porque todas esas historias lo que hacen es hermanarnos con la tierra en la que estamos. En este caso vamos a hablar de Colombia, de una tierra mágica. Pero si usted me está escuchando en México, en España, en Perú, en Guatemala, en Costa Rica, en Argentina, en Chile, en Bolivia, da igual, porque el mundo es mágico. Pero cada tierra tiene sus particularidades. En el caso de Colombia, les puedo comentar, por ejemplo, que tenemos auténticos portales a otras dimensiones, en las que desde hace milenios se ven insólitas luces, como es por ejemplo el caso de la Peña de Huayca, aquí muy cerca de Bogotá. Tenemos también historias que nos hablan de fantasmas y de espectros que salen desde el más allá. Algunas historias, por ejemplo, con psicofonías aterradoras. Otros fantasmas que son, por ejemplo, benévolos, porque lo que hacen es ofrecer mangos a aquel que los ve. Historias, por ejemplo, también de milagros y de maldiciones, como las que hay en el cementerio central. Y un lugar, por ejemplo, de total y absoluta oscuridad. ¿Alguna vez escucharon hablar del Hotel del Salto del Tequendama? El famoso hotel de las personas que un día decidieron quitarse la vida. Los misterios de Colombia son como este país, llenos de magia y de tragedia por igual, pero merece la pena investigarlo, merece la pena que buceemos en ellos, porque así nos acercamos a nuestra tierra. Y lo digo con orgullo, nuestra tierra, aunque tenga este acento español, que soy español, vivo en Bogotá, vivo en Colombia, y esta es mi casa. Pero lo que más os va a sorprender es que a la señorita que vamos a entrevistar hoy tiene el mismo acento que yo. También española, pero hoy día Colombia es su casa. Me encanta cuando el mundo no tiene fronteras. Aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y aquí no creemos en la frontera. Lo que creemos es en los seres humanos. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. de Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí estamos en otro podcast de Oculto tras la sombra. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos la gran familia del misterio, así que vuestras opiniones y preguntas nos las ponéis debajo en los comentarios de este podcast. Que sepáis también que, como sabéis, hago viajes de autor, que en marzo del año 2023 voy a hacer un viaje a Israel, Jordania, Belén, para todos aquellos que os queréis apuntar a dar un paseo por la tierra en la que Dios habló con los hombres. Tenéis toda la información para este viaje en un post fijado al comienzo de cada una de mis 3 redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juanje, un saludo para ti, para Mado Martínez, nuestra invitada de excepción de este podcast, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de nuestro canal Oculto tras la sombra. Si disfrutas este contenido, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, eso nos ayuda bastante a Juan Jesús y a mí. Y en esta oportunidad, un tema en el que desde luego me siento local: fenómenos paranormales, grandes misterios documentados, grandes hechos enigmáticos que han ocurrido aquí en Colombia. Va a ser un dossier increíble, no solamente para los colombianos, sino para todos los amantes del misterio, para la gran familia del misterio a nivel internacional. Alejandro, si te dijera que me contaras un misterio de Colombia, ¿cuál es el primero que te vendría a la cabeza? Wow, bueno,
Esto tiene que ver con el ámbito de la conspiración que desde luego hace parte del gran mundo del misterio. Para mí el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Juanje, un hecho en el cual estuvo involucrado desde la CIA, la KGB, incluso una conspiración del gobierno de aquel entonces para terminar con la vida de un gran político colombiano, una figura de masas en aquel entonces que suscitó una auténtica hecatombe como lo fue el Bogotazo. Fíjate, yo en cambio pensaría en la Peña de Huayca, por la cantidad de avistamientos ovni que hay ahí, no obsta igual, por ser un lugar, perdón, por ser un lugar que está marcadísimo por esas luces que salen de un cerro que se llama el Cerro Aranda, y si me preguntas por lo arqueológico, Ciudad Perdida. Cuando fui a Ciudad Perdida, Dios santo, qué auténtica maravilla. Bueno, y la que ha hecho un libro que habla sobre todo esto, sobre Colombia Sobrenatural, se llama el libro, sobre todos los misterios de Colombia, es la señorita Mado Martínez, que tiene un libro, repito, Colombia Sobrenatural, de Ediciones B, que además tiene un par de frases aquí de un par de tipos conocidos, una por delante y otra por detrás. La primera por delante es Esteban Cruz, que dice: un recorrido por los casos más impactantes de misterio en la historia de Colombia. Y por detrás aquí el calvo barbudo que suscribe, que dice: la obra definitiva que nos muestra por qué Colombia es magia y misterio. Amado Martínez, ¿qué hay? Tremendamente feliz de que estés aquí por segunda vez. La primera entrevista que te hicimos, el primer podcast, yo no sé ya ni por cuántos miles va, que fue sobre el caso Sarichin en Bulgaria, pero hoy hablando de Colombia, que también es tu casa, amiga, que ya vives aquí. Sí, de verdad, ¿quién me lo iba a decir a mí cuando yo escribí la primera parte de Colombia Sobrenatural y publicamos aquel libro hace muchísimos años, que iba a haber luego un Colombia Sobrenatural 2, que se iba a agotar Colombia Sobrenatural 1, que íbamos a sacar una versión aumentada, actualizada y bueno, con un montón de casos nuevos, con podcasts, con datos de QR y que iba a estar viviendo en Colombia? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Las vueltas que da la vida, pero a lo que decías antes de una extranjera, una española con este acento escribiendo de Colombia Sobrenatural, yo el otro día estaba en una reunión de guionistas y estaba con el director Juan Diego Escobar, que es un gran director de cine colombiano, yo lo admiro muchísimo. Y él estaba muy emocionado con todo lo que era Colombia Sobrenatural, los casos de Colombia Sobrenatural, con el tema de que yo fuera antropóloga, y le decía a los compañeros y a los guionistas y a los que estábamos allí, otros directores, directoras, decía, la visión de una extranjera, ¿no? La visión desde el punto de vista de una extranjera, de lo que nosotros no vemos que ve una extranjera, ¿vale? Es como realmente el trabajo del antropólogo. Cuando tú estudias antropología siempre te dicen, un antropólogo tiene que ser siempre extranjero, ¿vale? Tiene que sorprenderse siempre, como si fuera un extraterrestre de la cultura. Y tiene que definirla como si fuera un extraterrestre, igual. Tú tienes que ser un extraterrestre a la hora de definir o intentar describir una cultura. Y por eso siempre vamos buscando como lo más exótico, lo más extranjero, lo que se salga un poco de lo que es lo nuestro, para quitarnos precisamente ese sesgo cultural de lo nuestro, ¿no? Y yo creo que en gran medida ese es parte del éxito de Colombia Sobrenatural y de por qué la gente le ha gustado tanto siempre Colombia Sobrenatural, ya digo, hasta el punto de agotarse y tener que sacar otra edición nueva, porque realmente es como, wow, es la visión de alguien que llega de fuera y se queda fascinada, como yo me quedé fascinada, con ese realismo mágico que es Colombia, pero cotidiano, de verdad, auténtico, no el que leemos en las novelas de Gabriel García Márquez, sino el que se respira día a día en este lugar y para el que la gente podría ser algo así como muy cotidiano, pero no lo es realmente mágico. Sí, claro, yo creo que eso es una constante universal. Yo soy de una ciudad que se llama Granada, que tiene uno de los 3 monumentos más visitados del mundo, la Alhambra. El que escribió los cuentos de la Alhambra y recopiló los misterios y leyendas que había en torno a la Alhambra fue Washington Irving, un norteamericano. A nadie de la ciudad se le ocurrió. Te crías con eso y lo ves como normal, cuando realmente es excepcional. Entonces es algo que yo creo que se repite una y otra y otra y otra vez. Bueno, vamos a empezar a meternos aquí en materia del libro. Alejandro Bernal, hable usted cuando quiera, como siempre, que es el colombiano de aquí, porque es un poco kafkiano hasta cierta medida, ¿no? Dos españoles hablando de Colombia sobrenatural, ¿no? Mado, el tema OVNI en Colombia, vamos a arrancar por el tema OVNI, es una auténtica pasada.
tú arrancas hablando de avistamientos ovni en el lago Guatavita y dices al lado, o no, ¿O por no? si está, por si, porque lo que estamos hablando aquí de la historia de Enrique Castillo Rincón, de este señor que ahora nos la vas a contar. Bueno, pues lo que nos hablas aquí es de un señor que fue un contactado muy, muy conocido. Yo conozco a las hijas, yo creo que tú también conoces a las hijas, es un encanto. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. La única vez en mi vida que me he fotografiado con un trozo de ovni, ¿vale? Que se llevó hasta un pequeño trozo, el famosísimo astrofísico Jacques Vallée. Y bueno, pues siempre quedó el misterio de si este hombre tuvo el avistamiento y el contacto en la laguna del Guatavita, que hay que explicar a la gente que es la laguna del Guatavita, ¿vale? Mucha gente no lo sabrá, o si fue en otras lagunas sagradas de los Muiscas. En la laguna de Guatavita, para decirlo muy rápidamente y la gente nos comprenda, es donde se hacía el famoso ritual del hombre dorado. El nuevo cacique era entronizado por cuando además se hacía un ritual allí en la laguna Guatavita, donde se les polvoreaba con polvo de oro y en una balsa salía y tiraban esmeraldas y objetos de oro al lago, hasta tal punto que luego tanto españoles como británicos se llevaron miles de objetos de oro que por desgracia fundieron. Mado Martínez, ¿qué dices? ¿Qué pasó con Enrique Castillo Rincón? ¿Fue en el lago Guatavita? ¿Qué le pasó a este señor? La cuestión es que el caso de Enrique Castillo Rincón es bastante enigmático, que ya de por sí tiene enigma, porque nunca sabremos si verdaderamente fue en la laguna de Guatavita o no. Yo cuando entrevisté en su día a Fabio Zerpa, que es uno de los grandes nombres de la ufología, el argentino Fabio Zerpa, él me contó la historia como si hubiera sucedido en la laguna de Guatavita, ¿vale? Lo que pasa es que Fabio Zerpa, cuando yo lo entrevisté, pues ya tenía 90 y pico de años, era bastante mayor, y en su relato había una serie de incongruencias que posteriormente las hijas de Enrique Castillo Rincón me matizaron y me corrigieron, ¿vale? Y es como, ¿le fallaba la memoria? ¿No le fallaba la memoria? Pues la verdad, lo cierto es que cuando uno tiene cierta edad sí que puedes tener ciertas lagunas en la memoria, pero también te quedas pensando, bueno, a lo mejor Enrique sí que le confesó a su gran amigo Fabio Zerpa que fue en la laguna de Guatavita. Y él lo dijo como sin más. Y ese es el punto en el que tenemos que fijarnos y al que tenemos que apuntar. Pero lo cierto es que Enrique Castillo Rincón jamás desveló la ubicación exacta de ese contacto, ese avistamiento, esa nave, esos seres que lo llevaron a esa nave, por así decirlo, que emergieron de las aguas. Sí que dijo que era en una de las 7 lagunas sagradas de los Muiscas, pero nunca dijo cuál. Lo que pasa es que la laguna de Guatavita ciertamente tiene todos los ingredientes para la ensoñación, porque hay leyendas como la de la cacica que se arrojó a la laguna, etcétera, que si las interpretamos bajo el prisma de los encuentros alienígenas, pues es como decía Fabio Zerpa, eso era una nave espacial, y si no, que baje Dios y lo vea, ¿no? ¿No? Como la cacica que se inmoló en la laguna. Pero bueno, vamos a ver, la historia de Enrique Castillo Rincón para que la comprenda la gente. Este señor es un ingeniero de origen costarricense que se afinca aquí en Bogotá y viviendo, no me acuerdo en qué parte del mundo, si fue aquí en Colombia o en otro sitio, él dice que se encontró una vez un tipo que básicamente le insinuó... Cyril Weiss. Efectivamente. Sí. Era un tipo así con aspecto nórdico y tal, que le dijo... básicamente que un día iban a contactar con él. Este Cyril Weiss, ¿quién era? ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo vio? ¿Cómo fue esa historia? Pues este Cyril Weiss dicen que se lo encuentra en un cine, que estaban viendo no sé qué película. Aquí también hay como ciertas... ¿En Colombia? ¿En Colombia o fuera del país? No, esto fue en Caracas. Eso es, correcto. ¿No? Como que él se encuentra allí con Cyril Weiss, también hay ciertas personas que le dan una serie de mensajes, pero bueno, en definitiva, este hombre, Cyril Weiss, tiene una importancia dentro del relato, porque Enrique Castillo Rincón se encuentra con él y básicamente pues tienen como un encuentro casual, bien, que no hablan de cosas de mayor importancia, y él recibe la misión
o el mensaje de que tiene que ir a una de estas, a una laguna, no dice cuál. Cyril Weiss con él tiene como un encuentro muy casual, ¿no? De que se encuentran, hablan, comparten una conversación de lo más casual y anodina. Nada hace pensar que ese tipo tenga que ver algo con esta misión que él va a acometer, pero él sí recibe ese mensaje de que, bueno, tiene que presentarse en este lugar que nosotros presuponemos, pero que puede ser o no, que es la laguna de Guatavita, pero digamos que la cuida la laguna con su ruanita, se planta allí, se pone a esperar, pasa el tiempo, ve que no pasa nada, está a punto de largarse, cuando de repente emerge esta maravilla ante sus ojos de las aguas y dicen y matizan las hijas de Enrique Castillo que no fue una abducción, puesto que a él jamás lo metieron en contra de su voluntad, ¿vale? Nunca fue en contra de su voluntad. Él, de buenas, se va con esta gente, ¿vale? Y entonces es cuando aparece otra vez este tipo nórdico y le dice, ¿te acuerdas cuando nos vimos en el cine que yo me hice pasar por Cyril Weiss? ¿Vale? Y es como que, bueno, era una persona de apariencia totalmente normal, pues sí, con rasgos nórdicos, blanco de piel, rubio, pero en ningún momento le había hecho sospechar, ni nadie sospechaba, que fuera a tratarse de un ser de otro planeta alienígena o de las estrellas o de las Pléyades, ¿no? Y él tiene ese encuentro sumamente fascinante, a raíz del cual él escribe un libro y una serie de profecías que han dado la vuelta al mundo. Yo creo que es uno de los libros más leídos de la historia de los contactados y de la ufología. Su caso también yo creo que le diferencia bastante de otros contactados, pues pongamos el caso Sixto Paz o algo así. Y bueno, y hasta ese trozo de nave, ¿vale? Que lo tuvimos en Luna Blue, no sé si te acuerdas, con las hijas de Me Enrique acuerdo, Castillo Rincón. me acuerdo perfectamente. La historia básicamente, y Alejandro interviene cuando quieras, tío. La historia básicamente es que este señor, bueno, pues conoce a este famoso Cyril Weiss, luego telepáticamente recibe el mensaje de que tiene que ir a una de estas lagunas sagradas, él se va allí una noche y de esa laguna sagrada, sea Guatavita o no, sale una esfera de luz enorme, ¿vale? Desde el fondo del lago y de esta esfera sale otra vez este Cyril Weiss y empieza a darle una serie de mensajes. El tema de los contactados, yo lo sé, toda la gente que está escuchando el podcast, es siempre lo más polémico dentro del fenómeno ovni. Yo siempre lo cojo con pinzas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado y además ya el público se me enfada muchas veces. Yo también me enfado, ¿eh? Porque algunos lo que han hecho básicamente es falsear avistamientos ovni para ganar plata. No nos engañemos, que esa es la realidad. Pero en el caso de Enrique Castillo Rincón, fue un señor que en ese libro de contactos, y esto es lo que le hizo famoso a nivel mundial, escribió una serie de profecías, ¿vale? Por ejemplo, hablando del famoso cinturón de Van Halen que rodea la Tierra y algunas cosas así, que luego se demostraron científicamente que eran completamente ciertas. Entonces, esto es lo que hizo que este hombre se hiciera famoso a nivel mundial. Alejandro Bernal. Algo muy interesante sobre este caso, Juan Gemado y oyentes, fue la época en la que ocurrió este contacto, al menos tal y como lo relataba Enrique Castillo Rincón, se le realizó a finales de octubre del año 73 y le daban una fecha en específico para este encuentro con estos supuestos seres de las Pléyades, que quien decía Enrique Castillo Rincón que se comunicaban a través de telepatía directamente con él. La fecha que le dieron fue el sábado 3 de noviembre de 1973 en una de las lagunas sagradas para los muiscas, así como comentaba Amado, y entonces a este lugar se dirigió Enrique Castillo Rincón y precisamente en ese lugar vio un objeto volador no identificado e interactuó con estos seres, y en medio de esa interacción le legaron estas profecías tan enigmáticas de las cuales Juan G. nos comentaba hace unos instantes. Que a mí una de las cosas que realmente me llama la atención del caso de Enrique Castillo Rincón es que a él lo sometieron a pruebas científicas y al suelo de la verdad. Y aparentemente él no se inventó esta historia.
¿Qué quiero decir con esto? Que tal y como sucede en muchos de los casos que recogió John Mack de abducidos, aunque no podamos considerar el caso de Enrique Castillo de Rincón como el de un abducido, porque como decía, no lo secuestraron, no se lo llevaron en contra de su voluntad, sino que él de buena fe y voluntad tuvo ese encuentro y esa conversación y estableció ese contacto con estos seres. No es una persona que tenga ninguna patología previa, coincidiendo con los casos estudiados de John Mack. No estaba loco, no deliraba, no tenía delirios paranoides, no era un psicótico, no era un esquizofrénico, era una persona perfectamente sana mentalmente. Repito, como todos estos casos que a John Mack, ese célebre psiquiatra que fue premio Pulitzer, nada menos, y una persona que trabajaba en la Universidad de Harvard, que realizó un estudio y una investigación muy seria sobre los contactados y los abducidos, normalmente sobre los abducidos, como digo, aunque él no fue abducido. Y es que Enrique Castillo Rincón se sometió a esas pruebas, le hicieron esas pruebas y no se había inventado la historia, no decía mentiras. Para él esa experiencia fue totalmente verídica, auténtica y, como digo, no tenía ninguna patología previa, ni ningún tipo de trastorno mental. Y lo segundo que a mí me llama la atención y me parece sumamente romántico, si queréis que lo llamemos así, aparte de la idea de la búsqueda del dorado, de esas expediciones de los conquistadores españoles buscando ese lugar, casi ciudad de oro, no sé si recordáis al conquistador Lope de Aguirre, ¿no? Que perdió el juicio, perdió la razón y mató a todos sus compañeros expedicionarios prácticamente enfebrecido, ¿no? Por la idea de encontrar ese oro que ya sabemos que seguramente tenía mucho que ver con la historia de la laguna de Guatavita y esos tesoros que se tiraban en el fondo del mar, que, ojo, recordemos, sigue siendo un símbolo de la avaricia humana, que esa laguna ha sido drenada en varias ocasiones a fin de expoliar todos los tesoros que hubiera o pudiera haber en el fondo. Pero hay una historia muy bonita que me la contó Fabio Cerpa, que decía que la reina de Guatavita, perseguida por los españoles, se inmoló arrojándose a estas aguas y que poco tiempo después, y aquí viene lo curioso, un dragón metálico de fuego, dragón metálico, atención a la palabra metálico, y de fuego, emergió de las aguas, salió del interior de la laguna una noche en un haz de luz, ¿vale? En un haz de luz, llevándose a la reina consigo camino hacia las estrellas. Es lo que decía antes. Si esto no es un ovni, decía Fabio Cerpa, que venga Dios y lo vea. Metálico y luz. Es decir, lo mismo que vio Enrique Castillo Rincón. Sí, hombre, o sea, las antiguas crónicas españolas contando historias que no podían comprender, obvio, ¿vale? Entonces, pues habla de un dragón metálico, de fuego y cosas así. Hoy día diríamos que es un avistamiento ovni. O sea, realmente lo que nos muestra la historia de Enrique Castillo Rincón es que hay lugares sagrados que están marcados, pero si están marcados ha sido por el fenómeno ovni, por extrañas luces que hay en torno a ellos. Y aquí en Colombia se puede ver en el lago Guatavita, en la laguna de Guatavita, con esas antiguas crónicas españolas, más la historia de Castillo, de Enrique Castillo Rincón, pero también hay otros lugares donde sucede lo mismo. Extrañas luces marcaban un lugar que se hacía ver como sagrado, cuando realmente lo que sucede ahí, desde mi punto de vista, es que son portales dimensionales. No me pregunten por qué, no lo sé, no sé por qué tienen esa energía tan especial, pero actúan como un auténtico portal. Y como portal el más famoso de Colombia no es la laguna de Guatavita. El más famoso de Colombia, que yo creo que ya es conocido a nivel mundial, es la Peña de Huayca. Los españoles decían que allí se veían caballitos danzantes, que eran unas luces que se balanceaban. Muchísimos muiscas fueron hasta allí a suicidarse para no ser esclavos de los españoles y se quitaron la vida en el lugar, entendiendo que ahí estaba la puerta de sus dioses, la puerta con la que llegar a hablar directamente con sus dioses. Hoy día uno de los lugares del mundo donde más avistamientos ovni hay, infinidad de testimonios. Les recomiendo aquí a la gente, por ejemplo, que entre a otro canal de YouTube que se llama, es de Roberto Tobar Gaitán, El placer de explorar, y ahí verán la cantidad de testimonios que nuestro buen amigo Roberto Tobar Gaitán recopiló en la zona. Amado Martínez, en la Peña de Huayca, una puerta a otra dimensión.
Pues eso dicen, una puerta a otra dimensión. La verdad es que yo estuve hace poco en Tenjo, yo estuve por allí, por la Peña de Huayca, y estuve visitando las cuevas y las cuevas de los chiquis, y donde tenían lugar los rituales iniciáticos de estas poblaciones indígenas que habitaban la zona. Vi los petroglifos y, bueno, tengo que decir que la Peña de Huayca es un lugar en el que estuve a punto, o sea, tengo que decir, no es por aumentar la leyenda de la Peña del Huayca y los alrededores y las cuevas y las montañas y todos los lugares, pero uno de los trabajadores de la alcaldía de Tenjo, en un acto de buena fe, que quiso mostrarme todo la ruta de las cuevas y esa sensación real y auténtica de decir, estamos aquí a oscuras, en un lugar en el que me tengo que arrastrar como un gusano para hacer toda la ruta, ponerme de barro hasta los topes, y realmente tocar la piedra y decir, nacer, porque es como un útero, ¿vale? Y entiendes por qué los chiquis realizaban, ¿no? Y las antiguas civilizaciones y nuestros ancestros realizaban ese tipo de rituales en una cueva útero, ¿vale? Porque era de verdad volver a nacer, es tocar un útero, es ese túnel de la visión de las experiencias cercanas a la muerte, ese morir para volver a nacer, ese salir de la vagina, ¿no? Que tantas personas también han relatado yo qué sé, en regresiones hipnóticas, ¿no? Hasta el momento de nacer y ver otra vez esa luz. Bueno, pues yo ahí estuve a punto de morir, no es por, no es por engrandecer ¿Qué te la leyenda. pasó? Pero cuéntanos todo, please. No, hombre, pues porque en un acto de muy buena fe, lo repito, este chico, Diego, que para mí era el guardián de las cuevas, que su trabajo consistía precisamente en vigilar las cuevas y se las recorría con bastante asiduidad, porque pues hay que vigilar pues que no se degraden los petroglifos, que no vaya nadie, ¿vale? Pero no están habilitadas para la visita. ¿Qué quiero decir con no están habilitadas para la visita? No, Que no que te están pones de habilitadas. barro, te pones de barro hasta las orejas. Bueno, yo la pregunta que le hice fue, ¿quieres bajar? Y yo le dije, mira, es que no llevo calzado. Me dice, no, lo único que te vas a pasar es que te vas a manchar de barro. Me dijo, vale, bien. Lo primero que tuve que hacer para bajar a las cuevas es dar un salto vamos, o sea, de fe, pero no fue el salto de fe que tuve que dar, porque hubo otro más grande que tuve que dar, en el que literalmente yo me hundí en un agujero del que yo sabía que no iba a poder salir ya por ahí, ¿vale? Dios santo. Él me cogió en brazos cuando yo salté. Si no me coge en brazos, yo me mato, eso es lo primero, porque era tan hondo, ¿vale?, que él me tuvo que coger en brazos para que yo ingresara. En el momento que yo me vi allí, todo negro, todo oscuro, yo sabía que por ahí, por donde había saltado, ya no iba a poder volver a salir, ¿vale? Eso es lo primero. Wow. Empezamos a recorrer todas las rutas, todas las grutas, todo húmedo, mojado, con riachuelillos de agua, ¿no? En el que no podías ni sacar el móvil, porque realmente no podías ni sacarlo, pero él insistía además en el que yo viviera la experiencia totalmente a oscuras, como la vivían los chiquis, ¿vale? Pero es que había zonas en las que literalmente te tenías que arrastrar como un gusano. Bueno, llega un momento en el que a la izquierda, que yo no veía nada, se supone que había un agujero que me dicen, no, por ahí no vamos a ir porque eso va a estar muy difícil y tendrías que confiar, me dijo, demasiado en mí, ¿vale? Porque íbamos a oscuras, yo no sabía por dónde pisaba, ¿vale? Y aquella era como todavía peor, que no me lo quería ni imaginar. Me dijo, no, porque por ahí tendrías que confiar demasiado en mí. Vamos a seguir por aquí tal, y seguimos por otro sitio, ¿vale? De repente, yo veo que él se sube por un sitio, se desliza por unos lugares, todo fue como muy extremo, ¿vale? Y que de poco se cae por un precipicio, pero logra saltar, ¿vale? Delante de mí. Y es como, yo por ahí no salto, ¿qué dices? O sea, y él, no, mujer, tal, tienes que saltar. Y digo, ¿pero qué dices? O sea, la forma en la que yo le había visto hacerlo era pegándose contra la espalda contra la pared y los brazos contra la pared de enfrente, y ahí tenías que ir moviéndote, deslizándote en horizontal, o sea, en vertical, perdona. No, en horizontal, deslizándote hacia el lado, ¿vale? Porque no podías caminar recto, tenías que tener las manos en una pared y la espalda haciendo presión contra otra, contra la de atrás. Y de ahí ir moviéndote hacia allá, y cuando llegabas al final, ¿vale?,
dar otro salto de fe, que ese sí que fue, bueno, increíble, porque literalmente cuando llegabas a la punta ya estabas como muy así, ¿vale? Y tenías que saltar al otro lado, que había otro precipicio, y si dabas un mal paso, que es donde yo lo vi resbalarse, te ibas a la porra, mierda, o como queráis llamarlo. Total, que yo le dije, yo por ahí no paso, o sea, no, no, no. Y claro, al mismo tiempo que le decía no paso, yo era consciente de, y no hay manera de salir de aquí, o sea, ya no puedo volver atrás. Acordaros, ¿no? Porque no puedes, o sea, por donde habíamos venido, que era a tomar por culo, además no podía porque eso estaba ya demasiado alto, no iba a poder salir. Y él me decía, que sí, mujer, tú eres alta, me decía. Tú pégate bien la espalda ahí contra la pared y las manos ahí contra enfrente ahí, ¿sabes? Y yo ahí con la cámara haciendo ahí como encima lastre malo, ¿no? Y yo, que no, que no, que no, que yo por ahí. Sí, mujer, venga, que tú eres alta, tú puedes, tal, no sé qué. Total, que no me quedaban más cojones que hacerlo, porque si no, yo me veía ya, mira, con deciros que se me pasó por la cabeza, bueno, tengo un seguro de vida, si me pasa algo, repatrian mis restos a España. O sea, se me pasó por la cabeza, o sea, literal. Dije, bueno, pues nada, pues aquí a lo mejor me muero. Total, que empiezo a hacerlo y que me temblaba todo del ataque de pánico que me dio. Cuando llegué ya a la esquina, que estaba así, me temblaba todo. Y el chico decía, estás nerviosa, no pasa nada, estás nerviosa, no pasa nada, no pasa nada. Venga, dame la mano, salta, que yo te estoy esperando aquí al otro lado, salta, salta. Pero me temblaba todo, o sea, era las piernas, los brazos, yo estaba así haciendo presión, pero así, temblando del miedo, tío. Conforme llego allí me dices, venga, no, salta, salta, que estoy esperando a ti. Total, que salto, me coge el chico y yo allí temblando y él, tranquila, tranquila, tranquila. Y digo, ay, qué bonito, y ahí había otro precipicio. Y le digo, me cago en tus muertos, ¿sabes? No. Digo, mira, no, digo, mira, digo, me halaga mucho que hayas pensado que yo era capaz de hacerlo. Digo, pero ¿cómo se te ocurre traerme a mí aquí? No sé qué, digo, pero de verdad que me halaga que pensabas que podía hacerlo, digo, porque de verdad me has dejado. Y ahí es cuando yo realmente, que además ese día yo recuerdo que tenía un montón de problemas, preocupaciones, no sé qué, tal, no sé cuántos, se me olvidó todo, o sea, se me olvidó todo, Claro, o sea, sobreviví. fue como dije, pues he vuelto a nacer de verdad con la puta cueva esta, ¿sabes? O sea, me podía haber matado y he vuelto a nacer. O sea que Qué fuerte, tía. sí, sí, Qué sí, sí, sí. Bueno, tengo una foto que me hizo él porque tuvo la mala falla de foto y todo, en el que se me ve la cara de pánico que yo estaba ahí temblando. Y fue muy, 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 una aventura muy extrema, ¿vale? Muy, ¿Y muy, cómo muy, muy ¿Y cómo extrema. saliste de la cueva, tía? No conforme salimos de la cueva con ese salto de fe que salimos, que di un salto a otro precipicio, pero era así de estrecho, ¿vale? Así de estrechico, que dice, mira qué flores más bonitas hay, no sé qué, y miro para abajo y digo, camina, camina. Y ahí, Dios. pues, sí, bajando como pudimos, pero escucha, eso es un camino de cabras. Por eso todas estas historias que dicen que quien se adentra por estas zonas, estas tierras, y quien intenta subir la peña de Huayca y expoliar sus tesoros, se pierde o le pasa algo malo y no sé qué, es que no son rutas fáciles y además no las habilitan porque a la alcaldía no le interesa que se degraden esas pinturas, esos petroglifos y esos restos arqueológicos, con lo cual es una aventura realmente extrema. Y yo le decía a él, ¿tú esto lo haces solo? Y él me decía, sí. Y yo le decía, no lo hagas solo, te puede pasar algo y es que te quedas en el sitio, porque es que si te caes ahí y encima vas solo, te quedas en el sitio, porque ahí no va nadie. O sea, no va nadie ni llega nadie, ¿no? Y es sumamente peligroso, ya te digo, yo a él estuve a punto de verlo despeñarse. Y eso que él está acostumbrado a hacerlo todos los días y va por ahí como un gamo, ¿sabes? Y es como él va pegando saltos como una cabra, que yo de verdad le decía, no sé, o sea. Con lo cual, pues mucha precaución siempre a las personas que pues, se adentren en estos lugares, que sepan que en su mayoría todas estas rutas de grutas, de cuevas, no están habilitadas para la visita, son realmente preciosas. Él las amaba, se notaba que él las amaba, decía, mira, y esto significa no sé qué, toca esta piedra y tal, no sé qué, pero siempre con prudencia y siempre acompañado de algún experto y transitando por los lugares que se puedan transitar y los que no, pues con mucho cuidadito, porque ya digo, yo iba con alguien de la alcaldía
y de poco cuento mi último ahí en Colombia. En Tenjo. Madre mía, macho. O sea, welcome to Locombia, básicamente, y hay que tener mucho cuidado. Sí es cierto que muchos lugares sagrados están asociados a montañas o lugares o sitios sagrados y cerca hay una cueva que te marca volver a renacer. Y cuando vuelves a renacer, ves a los dioses, pero ya como un ser humano nuevo. Yo tuve esa experiencia súper, hiper, mega extrema en la cueva de Tepaju, en la isla de Pascua, donde me metí tal tortazo que cambiaron la legislación de la isla y ya solo se puede entrar con casco, del tortazo que me pegué. Me sacaron como pudieron y lo primero que vi es un Aú Moai, que es el Aú Akibi. Y yo dije, bueno, sin el tortazo, esto era obvio la experiencia mística que había en la isla de Pascua, que había pero los antiguos habitantes de la isla. O sea, te metes por una cueva igual con un montón de humedad y tal, y sales por un agujerito por el que tienes prácticamente que ir, bueno, pues entra justo, ¿vale? Y eso pues, representan volver a nacer, representa un útero, y lo primero después de esa experiencia iniciática, que no era así, ¿no? Que había que ayunar y demás y todo esto, ves a los dioses. Yo me salté el ayuno, pero me pegué un tortazo de como de 4 metros que se me fueron las manos, me di una torta que lo puedes flipar en colores. Y me recuerda también otros sitios, por ejemplo, en el que yo estuve en México, la gente de México y Yucatán, las cuevas de Balancanché. La cueva de Balancanché, donde se hacían muchísimos rituales mayas, es igual, es enfréntate al inframundo para luego poder ver a los dioses. Porque si eres capaz de nadar en el lago que hay al final de la gruta de Balancanché, donde sales es al lago sagrado de Chichen Itza. Entonces, claro, es una historia muy bonita, pero no la hagáis, no estéis tan pirados No la como hagáis. Amado. No la hagáis porque te puedes llevar el susto de tu vida. Además, O sea, menos mal que los locos yo creo que tenemos algún tipo de talismán que nos protege, ¿vale? Pero algún día nos puede fallar, entonces no tentéis la suerte, efectivamente. Exacto. No, además, otra cosa que no he mencionado y es muy curiosa y que tiene que ver con estas leyendas de que los cazatesoros acaban castigados, es que nosotros durante ese trayecto nos encontramos un montón de agujeros, es decir, pozos excavados en la tierra de huaqueros. Es decir, de gente que va ahí al lado de cada cueva o al lado de cada piedra, la piedra de no sé qué, la piedra de la luna, donde hay un petroglifo, la gente cree que ahí hay huacas, ¿vale? Y que ahí hay tesoros enterrados. Entonces cogen la pala, tal, se van ahí hasta con, ¿sabes? Pero unos pozos que él me decía, cuidado que aquí hay un pozo, cuidado que aquí hay un no sé qué, cuidado con este agujero. Él ya se lo conoce, tú no lo sabes y tú te caes en el pozo ese y no lo cuentas. Porque son pozos muy profundos y porque llueve, la maleza los cubre, él sabe dónde están, ¿vale? Pero es un auténtico peligro, porque está todo taladrado, horadada la montaña, literalmente, de personas que han ido allí intentando buscar el mítico tesoro de la montaña y de las tierras que van de la peña de Huayca. No, es una auténtica pasada. No hagáis lo de Mado, no hagáis lo que hice yo. No lo recomendamos, estamos pirados, no hace falta que estéis pirados vosotros, queremos conservar toda la familia, no nos gusta que se vaya nadie al otro mundo antes de tiempo. Pero sí, un lugar muy marcado por el tema de los avistamientos, incluso con una abducción relativamente cerca, ¿no? La de Luis Roberto Rodríguez, ¿no, Mado? Sí, no, porque allí además tuvo lugar uno de los... Bueno, es que este caso fue muy fuerte. Luis Roberto Rodríguez sí que podríamos decir que fue abducido propiamente en el pleno sentido de la palabra, porque este era un campesino, que además en Tenjo lo conocían, me hablaron de él, que, bueno, pues una buena mañana salió a ordeñar a las vacas, tal, ahí, con su ruanita a las 4 de la mañana, tal, no sé qué, y él, pues de repente observa un objeto, digamos, esto es muy común, de forma cilíndrica, ¿no? Digamos, una cosa así, y lo secuestran, literalmente, lo abducen,
se lo llevan, literalmente, y él se lo llevan a un lugar que particularmente a él le llama mucho la atención, porque él dice que era como todo muy moderno, lo explicaba con sus palabras, era un hombre del campo, ¿vale? Era un hombre del campo y decía, tenían unos aseos muy modernos, ¿no? Porque yo fui a orinar y la orina no caía a ningún sitio, se desintegraba, y en ese mismo momento además sentí cómo se me curaba una piedra, un cálculo que él tenía en el riñón, ¿no? Y a él pues le enseñan el lugar, le dan una serie de información y le transmiten un mensaje, le dan una misión, esto es importante, le dicen que él va a tener que transmitir estos mensajes en una fecha determinada. La cuestión es que este hombre, de repente, cuando lo sueltan, por así decirlo, lo liberan, aparece en otro pueblo a 300 y pico kilómetros que se llama Pitalito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Sí, Que cuando... Súper loco. Que cuando él aparece en Pitalito, pues la policía se cree que es un mendigo, un vagabundo, un malandro, no sé qué, y lo encierran en la cárcel. ¿Vale? Porque anda por ahí vagabundeando, andorreando y nadie le hace caso. Y lo encierran en la cárcel. Y en la cárcel, él se harta de decir, por favor, que él es ¿sabes? Nadie le cree. Que él tiene que volver, que no sé qué, que no sé cuántos, tal, hasta que un policía le hace caso y efectivamente comprueban que ese hombre estaba el día anterior entre Tabio y Tenjo en la finca en la que él trabajaba, en la que él era trabajador, y que lo están buscando, porque ha desaparecido. Es decir, este hombre aparece de un momento a otro a 300 kilómetros de su casa, ¿no? Y Y lo es estaban como buscando. que, claro, y lo estaban buscando. Y es cuando en este caso entonces saltan los medios de comunicación, llama sumamente la atención, salen todos los periódicos, todo el mundo quiere escuchar su historia, todo el mundo le quiere entrevistar y él a todo el mundo le explica la misma historia, ¿no? Y le cuenta qué es lo que le ha pasado y cuenta que él tiene unos mensajes que revelar, ¿vale? Y además, gente muy interesada en su casa que le investiga y que le sigue de cerca, aseguran que durante el tiempo en el que él está haciendo esto y que todavía no ha llegado el momento en el que él tiene que dar esa información, él estaba como protegido de alguna manera sobrenatural casi, porque algunos incluso le dicen que se llegó a salvar de una balacera, que a él no le impactaban las balas, que él tenía como una especie de sexto sentido que le hacía declinar las invitaciones a eventos en los que él podía salir perjudicado y que para ser una persona de campo durante ese tiempo él se explicaba maravillosamente bien y como dotado de una especie de aura, de locuacidad, como una especie de protegido. Sí, y decían que cambió su lenguaje totalmente, que fue una cosa increíble. Sí, sí, Que después de la adopción hablaba de repente súper bien, siendo un hombre de de campo con campo. muy escasa cultura. Alejandro Bernal. Hay algo muy interesante sobre este caso, Juanje, y es que tuvo tal repercusión en la prensa que invito a nuestros suscriptores a que busquen un artículo que se titula De Tenjo a Pitalito del diario El Tiempo, donde relatan, hacen cubrimiento de este caso del cual nos estaba hablando Mado hace unos momentos, y hay algo muy particular sobre la experiencia de abducción que tuvo el señor Luis Rodríguez, y es que él comenta que cuando ingresa a ese objeto volador no identificado, a esta nave, él observa unos seres con unos trajes plateados que le hicieron desnudar y lo colocaron de espaldas como una especie de camilla de vidrio, y luego de vivir esta experiencia que se parece bastante a otros relatos de abducciones, cuando este hombre presenta estos cambios, pues aparece en Pitalito a bastantes kilómetros de distancia de donde se ubicaba y tiene este cambio notorio en el lenguaje, traía un mensaje renovador, un mensaje de cambio, un suceso bastante interesante, Juanje. Sí, luego pues como todos los contactados, ¿no? Que de repente pues les dan ese tipo de toques mesiánicos y tal. Ojo, que esto no significa que la experiencia sea falsa, simplemente yo creo que esto es como la comunicación entre un canguro y una hormiga. O sea, Sí, él estos mensajes los escribió de su propio puño y letra, los tenía escritos. Yo tuve acceso a esas fotocopias de esos mensajes escritos de su propio puño y letra. En el libro, en la nueva edición de Colombia Sobrenatural, además hay unos códigos QR en el que pueden acceder directamente a esos mensajes. Y lo curioso es que uno de los mensajes iba dirigido a George Bush y el otro a Mario Rebollo Bravo, el monseñor Mario Rebollo Bravo. Y el mensaje de George Bush, atención, que os va a dejar la sangre helada.
El mensaje de George Bush decía lo siguiente, extraigo solo unas líneas. Las armas de los hombres ya apuntan hacia ellos mismos. Y decía, llegará el día en el que las naciones poderosas se alimentarán de las migajas de los más pobres y sufridas. Habrá pánico y terror por lo que se avecina, pero habrá también alegría entre los que han sufrido. En muchas naciones, ojo, se avecinan guerras sangrientas, ojo otra vez con lo que voy a decir, que comenzarán en aquellas de mayor poder destructivo. Que yo creo que es un poco ahora lo que nos recuerda lo que está pasando también en pleno corazón de Europa con el tema de la invasión de Rusia. No digas el otro país que nos desmonetiza. No vale, lo voy a decir. Vale. Es. Y el otro mensaje dirigido a Monseñor Mario Rebollo Bravo hace hincapié en el daño que las religiones han hecho al tergiversar el mensaje, ¿no? Y haciéndoles creer que la existencia única del hombre en el universo y cosas así, ¿no? Lo que le pasó a él es que después de que él dio estos mensajes públicamente, ¿vale? Ese aura, ese halo de locuacidad, de elegido, de protegido, se desvaneció absolutamente. Y él era un hombre muy pobre que jamás pidió dinero por nada a nadie durante todo este tiempo, por nada a nadie. Él lo único que pedía cuando lo llevaban a algún sitio era que le pagaran el transporte o cosas así. Pero nunca pidió dinero a nadie, pues era sumamente pobre, ¿vale? Era una persona pobre. Y después de aquello como que ya no era el mismo, ¿vale? Y alguien le convenció de que, bueno, pues aprovechara un poco la fama que había cogido, no sé qué, no sé cuántos, pues para ponerse a trabajar de curandero y tal, y sacarse una platica. Y él fue pues lo que hizo, ¿vale? Intentar sacarse una platica como se la intenta sacar muchísima gente, miles de personas en este país y en muchísimos países del mundo, pues con rituales, historias de curanderos y cosas así. Y un periodista pues lo expuso en un medio de comunicación del país, tachándolo de impostor, de fraude, y a partir de ese día él se hundió moralmente y jamás se supo nada de él. Bueno, que yo sepa, lo que yo indagué hace unos años, se fue del país, ¿vale? Es probable que ya no esté aquí. Colombia y me dijeron que hace unos años regresó, pero no quiere conceder entrevistas, ni historia, ni nada, ni quiere hablar del tema. Es probable. Hace como unos 3, 4 años más o menos. Alejandro Bernal. Un breve contexto, Juanje, de lo que nos hablaba ese extraño mensaje del señor Luis Rodríguez. Eso ocurrió a comienzos de los 90. Era un mensaje para George Bush padre, es decir, hace 30 años este hombre concibió una situación que, tal y como decía Amado, podemos ver latente en nuestro mundo, en una situación que está ocurriendo en Europa, así que bastante llamativo cómo van pasando los años y se puede interpretar este mensaje de esa manera. Sí, efectivamente, y él luego, después de todo esto y los mensajes, se metió en un tema de sanación, lo trituraron y se fue del país. Y es una historia muy, muy loca. Bueno, para ir cerrando el programa, hemos hablado de 2 portales para hablar con los dioses, pero aquí a lo mejor también hay un portal que nos lleva directamente hasta el inframundo, que sería el famosísimo hotel del Salto del Tequendama, donde muchísima gente, por desgracia, ha ido para quitarse la vida. Y es un lugar que ha estado siempre marcado por la tragedia y está marcado por la leyenda, porque es el mismísimo dios Bochica el que con su bastón de mando todopoderoso rompe las montañas cundiboyacenses para que caiga por ahí el agua. Amado Martínez, ¿cómo es llegar hasta el famosísimo Salto del Tequendama? Pues no sé cómo fue llegar para otros. Para mí fue una aventura realmente larga, de ir a la terminal no sé qué, de coger una buseta. Yo no fui en plan gomelo. La verdad que también tuve una experiencia bastante extrema para poder llegar al Salto de Tequendama. Vamos, que cogí pulgas. O sea, lo confieso. O sea, cogí pulgas y piojos. Bueno, transporte público en Colombia, ya sabes, tiene algunas cosillas. Yo lo cojo todos los días, lo recomiendo. Sí. Pero es lo que tenéis que ver la cara de Alejandro Bernal muerto de la risa.
A ver, no lo digo de mal, pero que cogí piojos, o sea, cogí piojos en ese viaje. No vayan al Pero Salto del Tequendama en transporte público, lo lamento por el gobierno cundiboyacense y por el de Bogotá. El transporte público aquí es así. Lo sentimos, señora alcaldesa Claudia López. a lo Esto mejor no es por el transporte público, no sé al lado de quién me sentaría, pero yo cogí piojos, vamos. Y la cosa es que, bueno, la verdad es que mereció la pena, tengo que decirlo. Mereció la pena. Mereció la pena porque realmente llegar al Salto de Tequendama, fíjate, es que creo que he visto pocos lugares tan hermosos y tan bellos en toda mi vida. De verdad, yo recuerdo llegar allí con las nubes, con esos hilos, hebras de nubes cayendo a mi lado, cubriendo esa visión como en una especie de niebla mágica que se iba moviendo, como una presencia que me iba acompañando, se iba mezclando con el humillo de los puestos, las mazorcas, la carne asada, ese acantilado, esa vista hacia el abismo desde el balcón del hotel del Salto de Tequendama. Bellísima, bellísima, con esa caída de agua, ese vestido de novia cayendo de la montaña, esa fuente de agua inmensa. Atención, que además es de 156 metros, que una persona tarda 6 segundos en caer si decide tomar ese paso. Imagínate lo que son 6 segundos de caída. eterno. Eternos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo eso que yo he contado es el tiempo que una persona que se está tirando, que decide quitarse la vida, como tantos han decidido quitarse la vida en el Salto de Tequendama, lo que le da tiempo a pensar. Dios mío, es eterno, es una caída hacia el abismo totalmente eterna. Y la verdad es que, como tú has dicho, Bochica, ese lugar tan mágico, tan sagrado, tan rico en aguas, tan degradado con el tiempo, la mano del hombre que siempre lo estropea todo, un lugar en el que, si lo piensas bien, en el pasado eso fue la flor y nata de la sociedad capitalina, donde la gente iba a celebrar fiestas, en ese hotel en el que celebraban esos bailes, con esa estación de tren que llegaba allí, la época de los trenes en Colombia, del auge de los trenes, todo eso que se ha perdido, que ha sido una decadencia, porque realmente es como comprobar una imagen gótica y decadente de lo que fue Colombia y lo que fue Bogotá en su día y lo que es hoy en día, ¿no? A pesar de que, bueno, se ha tratado de restaurar el entorno, de restaurar la biodiversidad del lugar, pero ahí están todas esas historias y esa leyenda negra, y pensar cómo hubo una época en los años 50 y 60 que el Hotel del Salto de Tequendama y la Piedra de los Suicidas, que hay que tener valor para ponerse ahí, y poner el pie ahí, como yo lo puse, hay que tener valor para ponerse en la Piedra de los Suicidas y asomarse al abismo, pero mucho valor. Y pensar, joder, de verdad que uno, como utilizando una palabra colombiana, hay que ser berraco. Hay que ser berraco para tener los cojones de venir aquí, poner el pie aquí, tirarse. Porque realmente es que espanta solamente poner el pie ahí, ¿no? Y preguntarse, ¿cómo fue posible que un rosario de una media de una persona al día vinieran a suicidarse aquí? Hasta el punto de que tuvieran que poner una figura, un espantasuicidas, para evitar que la gente se tirase. Creo que es parte de la historia de este país, ¿no? O sea, este país ha tenido épocas históricas muy, muy complejas de una violencia absurda, y quizás ese toque bucólico que tenía y que tiene el Salto del Tequendama, y la facilidad, entre comillas, porque es nada más que dar un pasito y sabes que no vas a salir, que no es que te vayas a partir las piernas o algo, o sea, no vas a salir, hizo que se convirtiera en un foco para gente que se quería quitar la vida. Y eso ha llegado prácticamente hasta nuestros días, gracias a Dios. A día de hoy no, pero durante décadas fue el sitio elegido por un montón de gente de Bogotá para ir a reunirse con no sé quién en el más allá, ¿no? Y un lugar que está marcado también por la leyenda, ¿no? Pero en este caso, la leyenda, que es una leyenda bucólica, ¿no? Que es Bochica, que es capaz de moldear la orografía del lugar para crear sitios mágicos como el Tequendama. Bueno, pues fue tomada para por desgracia, quitarse la vida. Y luego, bueno, pues por eso también aparición de fantasmas, de espectros, como un lugar trágico y un lugar marcado. Así fue, ¿no, Mado?
Sí, las historias de apariciones fantasmales, espectros en toda el área del Tequendama son realmente espeluznantes y yo creo que de las más espeluznantes que he oído yo en mi vida, ¿no? Muy relacionadas además con todo el tema de la muerte, los suicidios, porque no todo fueron suicidios, fueron autobuses que se despeñaban. Atención, en la época en la que esto sucedía de forma, bueno, en la que esto fue un rosario, una auténtica peregrinación de suicidas, no se podían recuperar los cadáveres. Y ese era el motivo, además, por el que los suicidas iban ahí, porque pensaban, uno, que se iban a evitar los gastos de funerales y cosas así a su familia, ¿vale? Que le iban a quitar este gasto. Dos, a los suicidas no les gusta que su familia y la gente tenga que sufrir por ellos y ver el cuerpo y tal, ¿no? Prefieren suicidarse en lugares y en entornos en los que, bueno, no se sepa que nunca más van a recuperar su cuerpo y que ahí se pierde todo, ¿no? La primera vez que recuperaron uno de estos muertos fueron una flota de autobuseros, de conductores de la llamada flota de unos autobuses rojos que había en aquella época, que estuvieron 9 días bajando desnudos porque las corrientes del lago de los muertos, que es como llaman ahí a las aguas del Tequendama, eran tan fuertes que les arrancaban la ropa y los interiores y todo, y uno de ellos durante las labores de rescate intentó quitarse la vida varias veces, llevado por la desesperación de haber perdido a su compañero y porque había quedado con él, como luego le confesó a sus amigos, en suicidarse el mismo día. Y uno sí que lo hizo y el otro no. Apariciones de monjas espectrales en mitad de la noche que iban en un autobús, que luego se contrasta que es que había un autobús de monjas, de no sé quién, y una de ellas se aparece luego y se apareció en la puerta de Francisco Gualcamene cuando fue a abrir esa puerta, uno de los testimonios que tenemos en Colombia Sobrenatural, y se encontró a esa mujer, esa monja en mitad de la noche, como que ¿qué hace usted aquí? Y de repente desapareció. O como el testimonio sumamente valioso del administrador del hotel, que trabajaba en el hotel hacía muchísimos años, que además lo sacamos en el programa Cuarto Milenio, que nos dio su testimonio, que es realmente de película de terror, ¿no? De cómo está una noche en el hotel y siente unos pasos que le persiguen, se va a dormir sumamente azarado, cierra las puertas y siente como hay una mujer a través de la ventana que entra y que se sienta en su cama, ¿no? Es una escena de pánico y de terror y de infarto, y cómo ese hombre pues lo está contando ahí de forma pues entre el miedo y la normalidad, porque es algo que él no puede explicar, pero que le pasó y que él contó y que lo vivió de primera mano porque él era el administrador del Hotel del Salto de Tequendama. Sí, un hotel que creo que sigue funcionando, no estoy seguro o no. Y mira, Alejandro, creo que no funciona ahora ya, ¿no? No. Y Alejandro, ahora hay otra cosa. Es un centro de interpretación, es un centro de interpretación del entorno que además fue rehabilitado con ayudas de la Unión Europea. Ok, y Alejandro Bernal me estaba pasando aquí por WhatsApp una noticia, que es que hace 2 días se cayó un coche por ahí. En fin, no sabremos si fue por un accidente o por otra cosa. Realmente hay que pensar también que el hecho de que la gente se quitara la vida ahí hacía no solamente que te ahorrases la plata del entierro, sino que además se te enterraba en la parte no sagrada de los cementerios, lo cual le ahorraba la vergüenza a la familia. Qué terrible esas cosas de la Iglesia Católica, por cierto. En fin, señores, pues estamos llegando ya al cierre de este podcast, que me he divertido un montón con esa historia de Mado y su volver a nacer en la Peña de Huayca. Pues ella ha vuelto a nacer aquí en Colombia y además de verdad, llevas aquí ya viviendo un montón de meses, ya te quedas aquí, así que perfecto. Como digo, la familia del misterio no cree en las fronteras. Aquí hemos creado una cosa única, que es lo que veo en mis viajes de autor, que es la ONU del misterio. O sea, no sé, pues ahora en Egipto, que vais a escuchar este podcast mientras estoy en Egipto, yo creo que son como 12 o 14 nacionalidades la gente que va hasta Egipto. Así de bonito es la magia de la familia del misterio. Alejandro Bernal, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Juan G, maravillado con la experiencia macondiana de Mado allá en esa cueva. Si alguien visita nuestro país, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas,
porque puede tener sus riesgos y como bien decía Juan Jesús, queremos que toda la familia del misterio esté intacta. Creo que fue un dossier apasionante a través de algunos de los misterios más increíbles de este país, documentados con el rigor periodístico por parte de Mado. Hay otros casos también alucinantes. Un caso a propósito que investigamos Mado y este servidor, el del restaurante La Bruja aquí en el centro de Bogotá. Así que muy recomendado este Colombia Sobrenatural, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Mado Martínez, la renacida, cuéntenos sus conclusiones y su cierre, amiga. Pues de cierre, dar las gracias a vosotros, daros las gracias por invitarme al podcast, y sobre todo dar las gracias al público colombiano, a la gente de Colombia, a todos los que han confiado en mí para contarme sus historias, sus testimonios, esos tesoros tan sumamente valiosos de la tradición oral que forma parte del patrimonio cultural de los colombianos, que en la nueva edición de Colombia Sobrenatural van a encontrar códigos QR, fotos nuevas, entre otras esta en la que estoy a punto ahí de perder la vida, y alguna con un ovni también. Esto es en Tenjo, No la foto perdáis del la ovni. foto, chaval. Sí, no perdáis la Santo, foto. no perdáis Sí. la foto. Y que ahí vais a tener testimonios nuevos, de verdad, inéditos, que nunca han salido porque pasaron muchos años desde la primera edición y las cosas también hay que volver a revisitar los lugares. Fuimos con Alejandro al restaurante La Bruja, estuvimos entrevistando a la gente. Esos audios los vais a poder escuchar en los códigos QR si queréis ver, tener los enlaces a los reportajes, a esos testimonios escalofriantes que grabamos para Cuarto Milenio del Hotel del Salto de Tequendama. Todo eso es nuevo, no estaba en la edición anterior. Lo vais a poder ver solamente con pasar vuestro código QR y en definitiva, como os decía, acceso a las cartas, a todo material que antes no se podía acceder, y a esos testimonios nuevos. Pero en definitiva, gracias. Mi conclusión es que Colombia es un país lleno de misterio, es la tierra de los 1000 misterios, que resulta refrescante poder seguir hablando con la gente de todas estas cosas, ir a Tenjo y hablar con el tanque, un hombre de casi 90 años, y decir: no, señorita, aquí no hay ovnis, nunca los ha habido, aquí lo que se ve es el Moan. Yo lo he visto varias veces. Bueno, pues vais a tener también una entrevista exclusiva con el tanque, que es la memoria histórica de Tenjo, sobre qué es lo que se ve en la Peña del Huayca. Y lo vais a poder escuchar de su voz y de sus labios. Qué bueno. Oye, ¿dónde está la foto en la que estás a punto de irte al otro mundo? ¿Qué página Sí, está? mira, pues te digo, en la foto que estoy a punto de irme al otro mundo está por el final, ¿vale? Te digo la página exacta, página 213. Mira mi cara de pánico. Dios santo, madre del amor hermoso. O sea, Pero tú me ves ya la pierna de la izquierda que está ya resbalándose abajo. ¿La ves, no? o sea, Dios santo, en fin. La ves, ¿no? Que ya si está resbalando abajo, ahí no se aprecia bien, pero es que eso era el abismo. Eso era el abismo, joder. Me entra la risa histérica, qué miedo pasé. O sea, eso era el abismo Ay, ya. amo Y si a los... soltaba un brazo, y dejaba de hacer presión de un lado a otro, me iba a la mierda también. O sea, era ya soltar para saltar. En fin, yo para cerrar mis conclusiones y mi cierre, me encanta Locombia, me encanta su realismo mágico, me encantan sus gentes. En mi hogar estoy rodeado de colombianos todo el día, mi novia es colombiana, mi mujer es colombiana, y creo que es un país que tiene tanta magia y es tan hermoso que además le abre los brazos a cualquiera que viene aquí con buena fe, con buena voluntad a trabajar, a hacer cosas y bueno, pues como nosotros, a crear periodismo de misterio, que es otra forma de comunicar, otra forma de ver lo que nos rodea. Y yo creo que efectivamente García Márquez retrató la magia de este país como nadie. Y otros lo único que hacemos es intentar hacer que esa magia siga vigente a través de su historia y a través de su presente. Colombia es un país mágico, es un país único, no solo por su geografía, sino por su gente. Vengan acá, no hagan la cabra como Mado Martínez y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.